Dos hechos muy graves allí en el departamento de Nariño de orden público. Con las disidencias activaron un artefacto explosivo en una carretera y por supuesto pues había transeúntes allí en la vía en medio de los enfrentamientos. Voy a saludar al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Gobernador, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días a ¿Qué fue lo usted que y a pasó? todos los oyentes. Feliz Navidad para usted, Eh, gobernador. ¿Qué fue lo que pasó? Igual, feliz Navidad, Juan Camilo. Para precisar, primero condenamos los accionares de este grupo delincuencial que se denomina la Franco Benavides del Estado Mayor Central. El ejército ayer propició un duro golpe a esta estructura con la captura de Jimmy, alguien que venía generando el terror en ciertas zonas. En el caso del Peñol, del departamento de Nariño, este grupo puso un artefacto explosivo en una alcantarilla y el ejército se anticipa por la información de inteligencia que se tiene y el ejército previene ese acto y en eso hace una respuesta en la carretera, obviamente, que generó impacto en la medida en que detuvo el tránsito de lado y lado y lo importante es que no es que el grupo haya estallado el explosivo, sino que fue se estalló de manera controlada por parte del ejército. Creo que la inteligencia del ejército y de la policía ha tenido una fuerte impacto en controlar la seguridad en el departamento de Nariño. Esos fueron los hechos y sin duda esto muestra que de más de 63 impactos que ha habido de este grupo en la carretera, en la Panamericana, solo 3 se han dado en Nariño y los 3 han sido controlados por el Sí. ejército. Gobernador, para ser claros, ¿no hubo combates? Hubo una respuesta del ejército frente a la postura en una alcantarilla de un artefacto explosivo. Seguramente se dio algún intercambio de disparos, pero ahí no ha habido un combate. Gobernador, ¿cuál es la diferencia entre intercambio de disparos y un combate? Sí, un combate sin duda, y lo explica el ejército, tiene que ver con una fuerte reacción de lado y lado, ¿cierto? En una zona específica en donde hayan bajas, intervenga de manera específica, digamos, los dos lados de una estructura militar, ¿cierto? Y en este caso lo que hubo fue que la policía controló en un lado y en el otro a la ciudadanía para poder hacer desactivar el explosivo. Eso es lo que nos cuentan y sin duda lo que en esta guerra híbrida que hay en donde la desinformación juega un papel muy importante porque aquí no existe control territorial de este grupo. Usted ve que aquí no está pasando lo que pasa en el departamento vecino. Todas las acciones que ha hecho este grupo, todas las que ha hecho en Nariño, se han ido controlando por el ejército. Han intentado meter motobombas en Pasto, pero el accionar de nuestra fuerza pública, a la que le agradecemos mucho, ha tenido el control en esto. Reitero, ustedes ven de manera clara, directa en los medios, que lo que pasa en el departamento vecino no está pasando acá. Gobernador, estas imágenes que estábamos viendo, es decir, en el cruce de disparos, ¿habían carros circulando? No, en ninguna manera. O sea, los carros están, eso es, digamos, se controló para poder explotar los explosivos de manera controlada, obviamente, y en ese ejercicio es que el ejército dispara para controlar la zona porque seguramente no se sabe si hay o no, digamos, una reacción o una fuerte reacción de un grupo armado en esa zona, que es básicamente un cañón el que hay allí. Sí. Yo lo que resalto de esto es el coraje y, por supuesto, la inteligencia de nuestro ejército
en este caso, para después de darle un duro golpe a esta estructura que no ha sonado, que es la captura de alias Jimmy, ¿cierto? Se hace una reacción y es con la información de inteligencia, controlar un explosivo que estaba en una alcantarilla y que seguramente, si no tenemos esa información de parte del ejército, pues hubiera sido una incursión que hubiera hecho, digamos, este grupo terrorista. ¿Los disparos fueron después de desactivar el artefacto explosivo o antes? No, antes, precisamente para controlar el área, seguramente, antes de desactivar el artefacto explosivo, ¿cierto? El ejército controla el área y, por supuesto, genera las condiciones para sacar de la tubería donde habían puesto ese artefacto explosivo, lo sacan y luego lo detonan de manera controlada. Sí. ¿El cruce de disparos, gobernador, fue antes de cerrar la carretera o después? Fue después de cerrar la carretera. Por eso vuelvo y le digo, se controla que no pasen los unos y los otros, y luego de un lado o de otro, y luego pues se revisa, se controla el área, después de mantener, digamos, de explotar de manera controlada los explosivos, y se dio luego tránsito a la gente, pero no es que la gente haya estado, ¿no?, en medio de los disparos. Es decir, el resumen, de acuerdo ya que tenemos claro de viva voz suya de lo que pasó, es que cierran una carretera por el cruce de disparos con las disidencias para desactivar un artefacto explosivo. Cierran la carretera porque de antemano se sabía que había un artefacto explosivo en una alcantarilla. Y que desató un cruce de disparos. En ese ejercicio controlan el paso de la gente y, por supuesto, controlan la zona haciendo los disparos, la incursión, para luego entrar a explotar de manera controlada los explosivos. Yo creo que la forma como se presente esto, claro, es y como lo presenta el ejército, es como ocurrió, y por supuesto lo que usted ve en las imágenes, porque estas guerras, estos grupos creen tener el control territorial, pero sin duda de la forma como se presente da la sensación de ello, pero no es el caso en este caso del departamento. No, pero creo que no, creo que el ejército, era un artefacto basta con que iban a poner, el ejército y se su desactivó. presencia, el ejército pudo cerrar la carretera para salvar obviamente a los civiles, para evitar que quedaran en medio de ese cruce de disparos y poder desactivar el artefacto explosivo con afortunadamente la rápida reacción del Ejército Nacional. Sin embargo, la situación es preocupante, ¿no? Es decir, que dejen un explosivo en una alcantarilla es... Sin duda, pero lo que hay que resaltar es la rápida respuesta de la inteligencia de nuestro ejército. Y sin duda también es importante mencionar que ese mismo día, digamos, se captura a Jimmy, quien es que es un cabecilla de altísimo valor, que por esta situación seguramente no ha tenido la respuesta mediática que debería tener, porque ello muestra que en el departamento de Nariño las estrategias de seguridad y construcción de paz territorial vienen funcionando. Reitero, de 63 eventos, 60 se han dado en la carretera del Cauca, 3 acá en Nariño, con y los 3 han sido controlados. Sobre esta captura, ¿estas son disidencias? ¿Usted me recuerda el nombre? ¿Cuál disidencia es, gobernador? Sí, es de la Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central del Grupo de Mordisco. Ellos no están en proceso de paz con el país, con el gobierno nacional, y operan en la frontera con el Cauca. Es decir, es una captura que se va a hacer efectiva, ¿no? Ya se hizo efectiva, claro, ¿cierto? Y precisamente no ha tenido la difusión por este asunto mediático. Obvio que preocupa, pero que sin duda quien
quien está en este tipo, quien está controlando este tipo de situaciones es el ejército. Y esa captura llevó a información, ¿cierto?, que permitió en partes descubrir este accionar de este grupo guerrillero. Sí. Gobernador, ustedes, digamos, bajo este panorama que se presentó en las últimas horas, hoy activos allí en el departamento de Nariño, ¿cuántos diálogos de paz hay? Hay 2 diálogos de paz activos, uno con Comuneros del Sur y otro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Tienen año y medio. Estamos llegando a zonas de ubicación temporal ya donde se van a desmovilizar 260 combatientes, 200 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, 60 de Comuneros del Sur. Pero además quiero decirles que en ese proceso entra un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito de cerca de 20.000 hectáreas en Nariño, 5.000 en la zona de Abades, 10.000 en Tumaco y 5.000 en Roberto Payán, en donde ya el presidente estuvo en Roberto Payán la semana pasada, y empezamos un proceso en el que lo importante es la construcción de carreteras, de universidad, de acueductos, de hospitales que ya se están dando, no es una teoría, se están dando en el territorio. Pero además usted ve que en Nariño hemos disminuido en 2 años más del 60% de los asesinatos, 96% de los desplazamientos, 94% de confinamiento, 91% de reclutamientos de niños y niñas. Y estos procesos nos han permitido concentrarnos en las transformaciones territoriales en Nariño. Por eso la importancia de que la seguridad, sobre todo controlando a estos grupos que operan en la frontera con Cauca, es un gran desafío en materia de seguridad que felicitamos y le agradecemos en esta Navidad a nuestro ejército y policía de la patria. Sí, gobernador, déjeme pasar a otro tema que nos gustaría conocer pues su opinión. El gobierno nacional ha anunciado en las últimas horas la aspersión con glifosato a través de drones que van a volar máximo 1.5 metros de altura de las plantas de hoja de coca. ¿Qué opina usted de esta medida? Primero, no estoy de acuerdo. Yo creo que en el caso de Nariño hay un acuerdo y es la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que tanto el presidente como el ministro de Justicia lo constataron in situ. En otro momento en la zona en donde estuvo el presidente, se dio la guerra entre los grupos armados hace 2 años. Hoy ahí hay construcción de paz y la gente está arrancando de manera voluntaria la coca para sembrar cacao y lo estamos evidenciando. Si hay alguna respuesta contraria en esto en el departamento de Nariño, yo sí quisiera conocerlo de parte del gobierno nacional, pero yo quiero decirle, Juan Camilo, que acabar con la coca, no hagan un esfuerzo de manera innecesaria. La coca simplemente hay que quitarle la gasolina y el cemento. O sea, controlen la gasolina y el cemento y se acaba con la coca. Si yo fuera presidente de este país, controlo los planes de abastecimiento de combustible, porque la coca lo que necesita es combustible para procesar la hoja y también cemento. Quienes venden el cemento deberían controlar la venta de cementos. Ese es el simple problema que hay de la coca. O sea, no se necesita disparar un tiro para acabar con la coca, sino inteligencia y decisión comercial. Mire usted en Nariño, la mitad del sistema de abastecimiento de Nariño empezó a rodar por Tumaco y eso llevó a que en el Cauca, donde se desviaba mucho combustible, empezaran a robarse en 2 meses 65 carrotanques de combustible. Está claro, los datos están mostrando allí que el problema que hoy tiene la coca en este escenario entre Popayán y Nariño, que es mantener la coca en Argelia, en toda esta zona, depende del combustible que fluye a Nariño. Eso hay que pararlo. Simplemente es eso. Sí, pero gobernador, hoy el panorama de cultivos de coca en su departamento, ¿cuál es? Mire, estamos sustituyendo en un proceso que está ligado a los procesos de paz en donde los grupos armados no se oponen a que la gente de manera voluntaria sustituya.
son 20.000 hectáreas de 65.000 que se han sembrado durante 35 años. En el gobierno del presidente Santos se intentó sustituir por el PENIT 17.000 y eso no funcionó porque fue un proceso que se hizo desde Bogotá. Se le entregaba la plata a la gente, pero la gente pues no sustituía nada. Ahora la situación es distinta, es un programa Renacemos, se llama, la doctora Gloria Miranda lo coordina, y eso avanza de manera importante. Lo que necesitamos es que si se quieren sustituir 65.000 hectáreas de coca, se necesita que al presidente le aprueben el presupuesto. Si no le aprueban el presupuesto, ¿cómo hace una intervención de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito? Que lo estamos haciendo en Nariño. Pero gobernador, el tema de la sustitución voluntaria sí ha sido una estrategia de este gobierno nacional y estrategia que para organismos internacionales, cifras, informes que hemos tenido aquí, no ha funcionado. Sí, pero yo le muestro lo que sí está funcionando en Nariño. En y Nariño, está funcionando no en el país. este año. Bueno, claro, pero entonces usted me pregunta porque usted qué opina como gobernador, yo le digo no estoy de acuerdo. Claro, pero ¿sí? allá y no estoy de acuerdo porque en Nariño estamos haciendo las vías, estamos construyendo la universidad, estamos haciendo acueductos, alcantarillado. Mientras la guerra amaina, hacemos las transformaciones territoriales. Este país no se puede desarrollar en medio de la guerra. Hay que detener los fusiles para poder hacer de manera acelerada las transformaciones territoriales que requieren los territorios donde se ha anidado la guerra. Claro, gobernador, pero es bien importante en perspectiva cuando usted expone esa estrategia y dice que es un éxito. ¿Cuántos cultivos, es decir, el cultivo sí se ha reducido o hay un gran número de cultivos de coca allí en el departamento? Sí, mire, por eso le decía, mire, entre Catatumbo y Nariño está la mitad de la coca del país. Es decir, 60.000 en Catatumbo, 65.000 en Nariño. Eso es lo que ha transcurrido de manera histórica. Los dos territorios son frontera, el uno con el Ecuador y el otro con Venezuela. Han sido la zona de retaguardia estratégica de los grupos armados. En las dos zonas hay oro. Por lo tanto, el país hay que entenderlo, que esas son las zonas que generan la guerra, si se quiere, y por lo tanto controlarlas a través de estrategias territoriales es clave. Por eso en Nariño avanzamos territorialmente en dos procesos de paz que generan resultados, y lo otro es que en materia de coca, en 35 años se han construido allí prácticamente 65.000 hectáreas de coca, que mal medidas, porque no las están midiendo bien, la gente ha empezado a salir de esa coca, ¿cierto? Y lo que esperamos es que las mediciones empiecen a mostrar, primero, que hay un descenso en la siembra de coca, ¿cierto? En la velocidad con la que se sembraba la coca, y esperamos que estos procesos de sustitución, 20.000 hectáreas, tengan una incidencia de quebrar de alguna forma el ritmo en el que crecía el cultivo de hoja de coca. Esa es nuestra tarea, trabajar de manera articulada con el gobierno nacional para que los presupuestos se apliquen a programas como los que hoy en Renacemos están generando condiciones para que los campesinos puedan sustituir los cultivos de uso ilícito. Sí, gobernador, ¿ustedes siguen ocupando el primer puesto en cultivos de coca o ya no? Déjeme... Porque sí, en 2022 Catatumbo, sí. Mire, la coca de este país está entre Catatumbo, Nariño, Putumayo y Cauca. Eso le quiere decir que casi el 80% de la coca, entre el 75%, están en esos 4 departamentos. Eso significa que este país tiene que tener un tratamiento especial en ese territorio. Si no se entiende eso, todo aquel que hable de la guerra, de la seguridad y del conflicto, no entiende el país. No entiende por qué las dos fronteras que tiene activas este país tienen que tener un tratamiento de zonas económicas especiales de frontera con tributación específica. De lo contrario, no es posible resolver
los problemas de este país. Aquí hay gente que echa mucho cuento y globo, ¿cierto? Sin entender las dinámicas de este conflicto y la forma en que la ilegalidad se ha tomado gran parte del país, la ilegalidad en materia de los flujos de los recursos tan inmensos que mueve estas economías ilegales en estos territorios, pero que se mueven fuera del país y especialmente en Colombia, en las grandes ciudades. Déjeme hacerle ya esa última pregunta, gobernador. ¿Ustedes ya tienen programados, el gobierno nacional les ha dicho cuándo empieza la fumigación allá con drones? No, en nuestro caso no nos los han planteado y reitero, yo me opongo a esa situación. No me parece que sea en el caso Es decir, de Nariño. cuando el ministro lo llame, usted le va a decir, me opongo. No. En mi caso sí, pero pues esa es una decisión del gobierno nacional. Yo creo que esto hay que hacerlo como lo venimos planteando en Nariño y se viene haciendo. Eso significa que si usted quiere que los campesinos puedan sustituir la coca en Roberto Payán, pues haga la carretera Roberto Payán La Guayacana. Eso es histórico, pero también ¿eso qué significa? Que los jóvenes van a tener la Universidad Nacional, que tiene un proyecto ya en el que avanzamos 128.000 millones de pesos, en donde van a haber carreras de ingeniería naval y portuaria, ingeniería oceánica, bioeconomía, estudios culturales. Eso es lo que hay que llevar a los territorios. ¿Me? Entonces, pero esto es llevando acueducto, llevando hospitales, llevando toda la intervención del Estado en estos territorios. Y eso lo estamos haciendo aquí en el departamento de Nariño. Por lo tanto, yo me opongo a que esta medida se aplique en el departamento de Nariño.